Buenos días, hermanos. Ahora sí, parece que están dormidos. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede en poder estar en la palabra del Señor una vez más. Y yo quiero recalcar, hermanos, como lo vengo haciendo a medida que el Señor me está mostrando y dando entendimiento a la hora de estar considerando estos estudios, el privilegio que nosotros tenemos de entender y comprender la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Nuestras mentes antes estaban entenebrecidas, no teníamos entendimiento acerca de Dios, ni nuestros pensamientos estaban en Dios, pero Dios en su gracia quiso venir a darnos luz para que nosotros podamos entender su bendita palabra. No solo eso, sino que también nos ha dado el poder obedecerla, el deseo de obedecerla, entendiendo que es un bien grande para nosotros. Es algo que tenemos que estar agradecidos a Dios, no tenerlo en poco y no olvidarnos que la palabra de Dios, aquel que está cegado en la palabra de Dios y no puede entender la palabra de Dios, es un síntoma de condenación, es un síntoma de perdición, es un síntoma de tinieblas. Así que tenemos que observar esto y estar agradecidos al Señor y considerar a la hora de venir a estudiar la palabra de Dios, traer todo nuestro entendimiento, traer toda nuestra luz, traer toda nuestra atención para poder comprender lo que Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. Estamos considerando, y vamos a continuar, el tema de la soberbia y el tema del orgullo, a contraste con la humildad. Habíamos basado el título de esta serie un pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que es un pasaje sacado a la vez de Proverbios, capítulo 3, de la palabra de Dios, que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el título de esta serie. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el título de nuestra enseñanza de hoy es el siguiente: es el engaño de la soberbia. El engaño de la soberbia es el título de nuestra enseñanza esta mañana. Voy a leerles, para dar comienzo a esta enseñanza, unas palabras de Jonathan Edwards, que él escribió lo siguiente: la primera y peor causa de errores que abundan en nuestros días y época es el orgullo y la soberbia espiritual. Esta es la puerta principal por la cual el diablo entra en los corazones de aquellos que tienen celo por el avance de Cristo. Es el escape principal de humo del pozo sin fondo para oscurecer la mente y engañar el juicio de todo hombre. El orgullo es el instrumento principal por el cual el enemigo se apodera de las personas cristianas y de la fuente principal de todo el daño que introduce para obstruir y obstaculizar la obra de Dios. El orgullo espiritual es el principal resorte de todos los demás errores. Hasta que esta enfermedad se cure, los medicamentos para curar todas las demás enfermedades se aplican en vano. Se aplican en vano. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y pedir del Señor la ayuda al considerar su palabra. Señor y Padre nuestro, bendito Dios, después de considerar que sobre nuestras vidas nosotros tenemos tantas abundancias de parte de tu mano bondadosa, después de considerar, oh Dios, que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos venido a tener vida, hemos venido a tener entendimiento, hemos venido a tener luz para comprender tu bendita palabra. Nosotros te damos gracias por tu obra en tu iglesia. Te damos gracias, oh Padre, porque tú nos has despertado de nuestro error, de nuestra ignorancia, y nos has traído a tu verdad. Nos has traído a tus caminos de justicias, no solamente en el entendimiento, sino también en la práctica de ellos. Oh Padre, nosotros te queremos pedir que tú bendigas tu palabra en esta mañana. Ninguno de nosotros está absuelto de este gran mal que reside en cada uno de nosotros, que se puede levantar con gran sutileza y con gran facilidad. Te suplicamos que por medio de tu palabra tú aún nos des más entendimiento acerca de este mal, y también, Señor, nos des las armas para que podamos combatirlo y podamos vivir en la esfera de tu santidad, en la esfera de la humildad.
Te lo suplicamos, oh Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La arrogancia y la humildad. Dos cuestiones con las que casi cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que lidiar. Que mirando la Biblia nos damos cuenta que son cuestiones que la palabra de Dios lo toma como un asunto muy serio, como un asunto esencial en la vida de los hombres. La Biblia, como la palabra que Dios ha dado al hombre, contiene la verdad que el hombre necesita para saber y conocer a Dios y cómo Él hizo todas las cosas y cómo Él resuelve, promueve y provee todas las cosas para poder vivir bajo su favor y bajo la bendición suya. La soberbia o la humildad son posturas que cada uno mantiene y nos llevan a estar en una condición ante Dios. La humildad y la soberbia y el orgullo nos llevan a estar en una condición ante Dios, según el texto que nosotros hemos leído. Dios resiste a los soberbios. Hay dos clases o dos grupos de personas aquí, pero da gracia a los humildes. A los soberbios Dios resiste. La soberbia del soberbio es como que atrae el rechazo de Dios, la oposición de Dios contra ellos. Sin embargo, a los humildes se les da que estos puedan venir a conocer los favores y las bendiciones que Dios da. La soberbia y la humildad, dos posturas que cada hombre mantiene y tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver con la relación directa con el Creador y marca su vida y lo que aquí encontrará también en la relación los unos contra los otros. Hablando de la batalla que hay en cada corazón por estas dos fuerzas, a ver cuál es la que prevalece. ¿Se acuerdan que era una pregunta principal esta en uno de nuestros estudios anteriores? ¿Cuál es la que va a prevalecer? ¿Cuál es la postura que va a prevalecer en el hombre? Es una batalla. El día anterior nosotros señalamos cómo esta soberbia tuvo que ver con el primer pecado. ¿Se acuerdan? Ese que convirtió a aquel gran ángel de Dios en un demonio. Y al hombre, que era la corona de la creación, en un ser caído. Esta arrogancia y soberbia podremos encontrarla detrás de todos los pecados que el hombre tiene en su cuenta. Está detrás la soberbia. Resulta que es tan común y tan familiar para todos nosotros que se hace muy necesario conocer lo que Dios nos dice en las Escrituras respecto a este gran mal. Si las soberbias son las que triunfan en nosotros, resulta que nosotros nos encontraremos al eterno Dios Todopoderoso en oposición, en resistencia contra nosotros. Pero si por la gracia de Dios nosotros podemos ser humildes, viviremos para ver el bien y el favor de Dios en esta vida, así como también en la vida venidera. Hay dos pasajes acerca de la arrogancia que merece nuestra atención. Recuerden que nosotros vamos a estar viendo primero acerca de este primer punto, que es la arrogancia, esa primera posición que mantiene al hombre, a Dios en resistencia contra el hombre, que es la arrogancia, para luego más adelante, dentro de unos domingos, empezar a ver la otra posición, la cual Dios derrama su gracia y su bendición. Y para entender mejor la dimensión de este mal, vayamos a un pasaje que está en Jeremías, capítulo 49. Jeremías, capítulo 49. Es un versículo que ya hemos leído la vez pasada, pero vamos a ver aquí algo más. Jeremías capítulo 49, versículo 16. Dice la palabra de Dios: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. No lo busque, pero hay un pasaje paralelo a este, que está en el libro de Abdías, en el versículo 3. Abdías tiene solamente un capítulo, y en el versículo 3 dice: la misma profecía que dio Jeremías, la dio Abdías también en el mismo tiempo. La profecía contra la destrucción de este pueblo. Y dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Tu arrogancia te engañó. El engaño, el poder del engaño
que tiene la arrogancia sobre los hombres. Sea nuestro tema de la mañana este engaño de la arrogancia. Aquí vemos al profeta Abdías dando una revelación de parte de Dios de que nadie podía salvar a la nación de Edom de una destrucción inminente. Aunque su soberbia les hacía pensar en la imposibilidad de alguna destrucción por la posición geográfica en la que ellos habían construido su ciudad, pero hasta allí llegaría el juicio divino de Dios. Habían hecho sus recias rocas de las ciudades inexpugnables, los desfiladeros acantilados, y de sus orgullosos guerreros una guardia que suponía que allí no llegaría el castigo del decreto de Dios en ellos. Pero llegó. Este relato bíblico nos muestra que la soberbia pudiera ser uno de los más grandes engaños que vive en el corazón de la raza humana. La pretensión de que nada puede pasar, mientras se mantiene una obstinada posición y una obstinada resistencia, sea esta por una opinión personal o por un prejuicio religioso, porque podemos tener nuestra propia opinión de las cosas, o podemos estar en iglesias en donde tenemos prejuicios allí y una religión que nos impide ir a la verdad de Dios. Es un engaño, porque el orgullo y la soberbia tarde o temprano es confrontado de parte de Dios. El pueblo de Edom representa el riesgo de vivir en su propio mundo y pensar que Dios visita también sus alturas donde los hombres construyen sus propias seguridades. No, aquí el juicio de Dios, aquí la destrucción no llegará jamás. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, encontramos una palabra dicha contra la soberbia que debiera ser considerada con detenimiento. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es algo que está asegurando. La soberbia lleva a caída, pero siempre después de la soberbia hay una caída, hay una destrucción para el hombre. ¿Por qué engaña la soberbia? ¿Por qué engaña la soberbia? La persona soberbia trata de sobreponerse por encima de los demás. Se considera superior en brillantez, se considera superior en poder y en honores sobre otros. Cierto es repetir y decir, hermanos, que la soberbia es la raíz de todos los demás pecados. La soberbia es sinónimo de orgullo, es sinónimo de arrogancia, es sinónimo de altivez de espíritu, de altivez de corazón. La soberbia y la arrogancia parecieran construirse sobre un poder inquebrantable. Eso es el corazón de la profecía del profeta Abdías y también de Jeremías, que descubrieron este pecado en los habitantes de esta nación de Edom. Esta ciudad, colocada sobre las alturas de las montañas, alimentó su soberbia y alimentó su arrogancia. Y ellos viviendo allí se consideraban invulnerables. Jeremías dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Pero luego Abdías refiere la misma profecía, pero esta vez acompañada por una pregunta arrogante. Y él dice así, la misma palabra: la soberbia de tu corazón te ha engañado, que tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ambos profetas presentan a una nación engañada por su propia soberbia. La soberbia y la arrogancia de Edom hacia el pueblo de Israel venía ya desde mucho más atrás. Ellos tenían un fuerte parentesco con Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Edom es descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, su hermano gemelo. Esaú asomó su soberbia y su arrogancia cuando no le importó vender su primogenitura por un plato de lentejas. Desde allí venía la pugna de esta ciudad contra Israel. Así pues, la pregunta: ¿quién me derribará a tierra? Pudiera desde el punto de vista de ellos mismos contestar esa misma pregunta, decir: nadie. Nadie. Este era un momento donde el pueblo de Israel estaba siendo cautivo por Babilonia. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo saqueado, estaba siendo destruidas sus gentes. Y el pueblo de Edom, al ver esta destrucción de Israel de parte de los babilonios, ellos decían: a nosotros no nos pasará. ¿Quién nos hará descender de esta fortaleza?
Por supuesto que ellos hablaban basados en su propia fuerza y en el desprecio del juicio divino de Dios. Sencillamente ellos creían que no existía poder en la tierra que podía dominarles a ellos. Ellos mantenían la misma arrogancia frente al pueblo de Dios y también frente al Dios mismo. Pero ya Dios había dado su respuesta. Dios había profetizado el fin de esta ciudad. Él había determinado la destrucción de esta nación. Pero hermanos, tenemos que señalar que la arrogancia no permanece para siempre. No permanece para siempre. La arrogancia es temporal. Es temporal. Los hombres que hoy se consideran fortalezas inquebrantables, quienes manifiestan que por arriba de ellos solamente está el sombrero de ellos, llegan a ser reducidos a escombros. Porque cuando las circunstancias vienen con el propósito de doblegar su altivez, nadie puede mantenerse en pie. Nadie puede permanecer de pie por mucho tiempo delante de Dios. Tiene que venir y postrarse, aunque sea demasiado tarde. Aunque sea demasiado tarde. Lo declaró el profeta Isaías a los de su época, en Isaías 45:23, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ya lo decía Isaías hace años atrás. Como también Pablo a los de su época en Filipenses 2, versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La arrogancia es temporal. La arrogancia no se tardará en ser destruida y abatida. Resaltemos una cuestión aquí, hermanos. Este tema de la arrogancia y de la humildad, nosotros no lo enseñamos para quedarnos con medios asuntos que tienen que ver con el comportamiento del ser humano. No. A lo que nosotros queremos considerar una ética más provechosa o más beneficiosa para nuestras conductas diarias. No, hermanos, sino como una ayuda. Estos estudios tienen que ser como una ayuda para nosotros. Para cuando nosotros nos veamos a nosotros mismos, con los ojos que Dios nos ve a nosotros en nuestra propia condición, nosotros lleguemos a apreciar más a Cristo y que Él sea un bien más necesario para nosotros. Que al vernos a nosotros mismos, consideremos más la necesidad que tenemos de nuestro Señor. Al verlo más valioso para nosotros. ¿Por qué? Porque si la soberbia derribó a aquel ángel lleno de sabiduría, lleno de hermosura en el principio, y lo pudo convertir en un mismo diablo, la arrogancia. Si la arrogancia pudo hacer del hombre una criatura sin pecado, hecho a la imagen de Dios, y a venir a ser un ser caído y a ser esclavo de ese pecado, ¿qué hará con nosotros la soberbia, hermanos? ¿Qué no hará con nosotros? ¿Qué podremos hacer contra este orgullo que se agazapa allí en nuestros corazones, en nuestra alma, pronto para devorarnos? Si aquellos que eran sin pecado, ¿qué será de nosotros? ¿En qué nos convertirá o a dónde nos llevará si Cristo no nos ayuda a detenerla y a tratarla? Este gran mal que reside en cada uno de nosotros puede hacer de hombres y mujeres mismísimos diablos. Mismísimos diablos. ¿Qué potencial de mal es este pecado, es esta soberbia que habita en ti y en mí? ¿Qué potencial? Pero Cristo es quien nos puede salvar y ayudar para que nosotros podamos dar muerte y librarnos de esa soberbia y podamos ser humildes como Cristo. Miremos con atención y sumo cuidado entonces, hermanos, estas enseñanzas acerca de la soberbia y acerca de la humildad para que nosotros podamos apreciar mejor a Jesucristo y su persona y su obra, quién es Él, nuestro refugio y nuestro seguro contra semejante amenaza día tras día, día tras día. El engaño de la arrogancia, el engaño de la soberbia. Nosotros ya hemos enfatizado que la esencia de la soberbia consiste en elevarse, consiste en inflarse, y no está de más repetirlo, hermano. Es colocarse a sí mismo en una posición por encima de la posición que nos corresponde a nosotros estar. ¿Y sobre qué base? Sobre la base de lo que uno tiene, sobre la base de lo que uno es, sobre la base de lo que uno ha conseguido. Es verse, sentirse superior a lo que en verdad uno mismo es.
Supóngase que nosotros tenemos dos compañeros como estudiantes. Vamos a dar una historia aquí para que podamos ilustrar esta condición, este engaño de la soberbia. Estos estudiantes que junto con su clase, ellos acabaron su carrera, juntos los dos, junto con toda la clase. Pero estos dos lo hacen de tal manera tan brillante que la universidad quiere reconocer sus esfuerzos y reconocer sus notas delante de toda la universidad. Fueron dos estudiantes absolutamente brillantes en ese establecimiento. Ahí están los dos para recibir ese reconocimiento, para recibir esa celebración, ¿verdad? Por lo brillante que fueron. Ambos reciben los aplausos y las condecoraciones de todos los presentes. Pero uno tiene un perfume de arrogancia que repele. El otro, sin embargo, tiene un perfume de humildad que es admirable. Pero ambos lucen igual. Ambos lucen de la misma manera. Ambos trabajaron, ambos se esforzaron y ambos consiguieron lo mejor en el final de su estudio. Y ambos reciben aplausos y reconocimientos. Ambos están allí delante de todos sonriendo y agradecidos, siendo aplaudidos por todos. Pero la profunda diferencia que hay entre uno y el otro reside dentro de ellos. Dentro de ellos. Uno está pensando que eso es lo que a él le gusta. Eso es lo que él merece. Todo ese esfuerzo y todas esas privaciones, él merece una recompensa tal así. Y ya era hora que se lo reconocieran, ya era hora que le tocara recibir todos estos aplausos. La gente como él vale la pena. Realmente todo esto le confirma que es una persona que tiene mucho. Él no es como la demás mayoría de las personas. Él ha sabido desarrollar todo ese potencial que él posee, que está en él. Y aquí está la confirmación de todo esto. Mi recompensa. Mi recompensa. Y así él habla consigo mismo en su interior, mientras él mira y él oye todo eso. ¿Cómo le complace esta clase de reuniones a este estudiante? Sin embargo, el otro, que sonríe agradecido, habla de otra forma. Más bien se pone a orar a Dios. Él no se siente tan grande ante todo esto que se le está dando. Más bien se siente más pequeño. Y él se dirige en su mente a Dios para darle gracias por haberle permitido acabar de esa manera. Por haberle dado estas facultades para poder hacer cuanto ha hecho. Por haberle concedido la perseverancia hasta el final. Pero este va aún más atrás. Él da gracias a Dios por sus padres. Por tanto que sus padres le insistieron a él desde tan pequeñito para que tomara en serio los estudios. Él da gracias a Dios por aquellos profesores que ha tenido y le han ayudado a él durante todo el camino. Y él acaba diciendo lo siguiente: Dios mío, ¿para qué me has dado todo esto? Con todo esto que me has dado, ayúdame ahora para que yo pueda usarlo para bien. ¿Qué quieres que haga yo con esto, Señor? Que pueda ser de provecho para otros. Que yo pueda administrar bien todo lo que tú me has concedido, Señor. Qué mundo diferente, ¿verdad? Se han construido uno como el otro. Y cada uno de ellos dos viven en ese mundo que se han construido. ¿Cuál de estos dos estudiantes creen ustedes que vive en el mundo real? Y quien se ha inventado o imaginado un mundo para vivir en él. ¿Cuál de estos estudiantes está viviendo un mundo irreal? Porque el que hemos mencionado primero, sabe que hay un Dios en el cielo. Él sabe que Dios existe. Él admite esto, ¿sí? Pero la gloria no es para Dios. No se ve, que haya razón para poder darle ese atributo a Dios. Porque esas cualidades son suyas, el esfuerzo es suyo. Y entonces es normal que los méritos sean para él y no para otro, ni para Dios. La gratitud a Dios, se pregunta, él no lo ve así. Eso suena extraño, es algo lejano para él. Es él quien ha estado trabajando y esforzándose en todo tiempo. Y como todo esto es de él y para él, él ya verá cómo saca provecho de todo esto, según los deseos y según los gustos en su vida. Este espíritu
de este primer estudiante es el mismo que nosotros vemos en la nación de Asiria. Vayan conmigo a Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. El mismo espíritu de esta nación de Asiria, el que manifestó este joven en nuestra historia. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 11. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calmo como Carquemis, Camat como Alfad y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Aquí vemos que Dios mandó a esta nación para ir contra Israel, para hacer una vara de azote contra Israel, para castigar a su pueblo por medio de esta nación. Pero ellos pensaban que ellos podían hacer tal cosa por su propio poder, por su propia fuerza, sus soldados, sus grandes príncipes. Pero eso era fruto solamente de su propia visión. Era algo que ellos veían en su visión, del propio engaño de la altivez de su corazón. ¿Por qué? Porque era Dios quien le dio todo ese poder y toda esa capacidad para hacer la obra que ellos iban a hacer. Pero Dios mismo es el que iba a quitar todo eso y los iba a humillar a ellos otra vez. Miren un poco más adelante en el versículo 12 y 13. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. ¿Pueden ver allí la misma actitud? Eso es lo que tenían ante sus ojos, no era la realidad real que ellos podían ver, que estaban viendo. No era la realidad. La soberbia y la mente construye. La soberbia, el engaño de la soberbia construye, fabrica un mundo y hace que vea la vida donde uno es más grande. Y su sabiduría, sus cualidades y su posición y su dinero es el apoyo que mantiene firme ese engaño de la soberbia. Él es el importante. Gracias a Él. Y el fruto de eso es para su provecho y para su beneficio. Le quita a Dios lo que le debe de dar a Dios y ve a los otros como inferiores. Y por lo menos que tienen que darse cuenta de todas las cosas importantes que Él tiene. El engaño de la soberbia. ¿Recuerdan al rey Usías en 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 16? Ya lo hemos mencionado el domingo pasado. Dios les prosperó e hizo una nación poderosa bajo el reinado de este hombre que se apoyaba y en un principio él se guiaba por Dios. Hasta que cayó presa de la soberbia y él se imaginó que podía hacer todo lo que él deseara. Que también podría entrar en el templo y cumplir las funciones sacerdotales. Dios lo había bendecido tanto, hermanos, que su arrogancia le engañó, le hizo pensar que estaba en una posición que no era así. No le correspondía, pero por su orgullo, él pensaba, esto es mío, esto me pertenece a mí, esto lo voy a tomar también. Pero nada más lejos, eso no era para él. Pero él se lanzó a cogerlo y puso a Dios en contra de él. O aquella iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 13, versículo 17. Esta iglesia tenía grandes ideas y palabras para sí misma, se veía vestida de ropa fina y adornada con joyas más preciosas, como una iglesia llena de virtudes, llena de obras admirables delante de los hombres. Pero eso no era verdad, era una ilusión, era una visión suya. Ellos vivían en un mundo irreal, no era verdad. Vivían en un sueño, que su arrogancia y su soberbia le hacía pensar que eso era realidad.
Dos mundos construidos. Dos mundos diferentes. Hermanos, ¿en qué consiste el engaño de la soberbia? ¿En qué consiste el engaño de la soberbia? Vamos a dar 3 puntos como referencia a esto. La soberbia nos engaña no dejándonos oír la voz de Dios. No dejándonos oír la voz de Dios. La arrogancia, cuando se desarrolla, hace que nosotros arrinconemos la verdad de Dios. No hay cabida en la verdad de Dios por causa del engaño de nuestra soberbia. Allí están las palabras de sabiduría, allí está la voz de Dios, allí está el evangelio siendo predicado, pero la voz de la arrogancia suena más alto y parece más convincente incluso. La soberbia gana terreno cuando nos hace oír la voz de Dios y nos propone grandes cosas que nosotros podemos conseguir, esos derechos que tenemos que tomar, que estamos en una posición por encima de. Pero eso no es así. Eso no es así, porque la arrogancia nos mete en un mundo que es irreal. La soberbia nos mete en unas pretensiones imaginarias y no nos deja oír la voz de Dios. Por eso Dios se resiste a los soberbios. Dice en Jeremías 13, versículos 8 y 10. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, y escuchen, ahí está, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Escucha las palabras de Dios. No quieren oír mis palabras y andan en las imaginaciones de su corazón. Y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. La mucha soberbia de este pueblo no le permitía que ellos oyeran la voz de Dios, sino la desechaba, la tenían en poco para poder seguir sus propias imaginaciones, las de su corazón engañoso. Hermanos, ¿nosotros somos conscientes de este poder que tiene la soberbia? El poder que tiene la arrogancia, la altivez de corazón para engañarnos. ¿Somos conscientes de este poder? No lo tomemos en poco, este gran mal. Este gran mal tiene tanto poder que nos lleva a cerrarnos a la verdad de Dios. A cerrarnos a la verdad de Dios. Y nos lleva al engaño de construir un mundo imaginario, un mundo lleno de mí mismo. ¿No has podido notar la realidad del engaño de la soberbia cuando predicas el evangelio a las personas? Porque una cosa es que lo digamos, pero otra cosa es que lo experimentemos. Cuando tú predicas el evangelio o has predicado el evangelio a alguien, ¿tú no has notado la arrogancia del engaño? Como ellos no pueden escuchar la voz de Dios. Su soberbia no permite que la voz de Dios tenga cabida en ellos. Están en un mundo imaginario. Ellos se creen que por su propia autojusticia ellos están bien con Dios. Y creen que el castigo no vendrá sobre ellos, que la destrucción no los alcanzará, como la ciudad de Edom. Podemos ver, hermano, el engaño de la arrogancia en los perdidos. Lo podemos ver. Como el ejemplo citado del estudiante, apenas veía a Dios por ningún sitio. Se ve a él mismo sobre todo, lo que ha podido conseguir, sus esfuerzos, sus logros, lo que podrá alcanzar ahora con lo que él es y tiene, lo que él ha logrado. ¿Quién lo podrá quitar de allí donde él está ahora? ¿No fue la pregunta que se hicieron estos? Cuando la realidad es que Dios es el que nos da la vida. Y todo lo que nosotros podemos tener nos da el poder para hacer las riquezas. Es Dios que nos da, nos guarda. Es el autor de toda buena dádiva. Toda buena dádiva desciende de los cielos. Desciende de Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nosotros nos gloriamos como si nosotros no lo hubiésemos recibido? Esa es la realidad de este mundo, hermanos. Por tanto, hermanos míos, debemos fortalecernos solamente en el Señor, que es el poder de todas nuestras fuerzas. Solamente en el Señor. Y esta es la razón por la que no se quiere oír la voz de los padres, los hijos. O en la iglesia se quiere oír la voz de los pastores, de aquellos que pueden decirte la verdad de Dios, porque hay un engaño en el corazón. La soberbia los engaña. La soberbia nos cierra los oídos a la voz de Dios para hacernos sabios en nuestra propia opinión.
Ese primer punto, hermanos, la soberbia nos engaña, no dejándonos oír la voz de Dios. Es un gran obstáculo. En segundo lugar, el poder del engaño de la soberbia nos lleva a ponernos en un pedestal que no nos corresponde. Yo sé que hemos enfatizado ya algo acerca de esto, pero es importante que nosotros nos sigamos exhortando y nos sigamos escudriñando bajo la luz de estas cosas. Nos subimos ahí porque nosotros pensamos que por tener algunas facultades nosotros merecemos tal cosa. Por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento. Conocemos algo y ya nosotros ya nos inflamos. ¿Te pasa? ¿O me pasa a mí solo? O tenemos un título, o tenemos una posición social o cultural, o por nuestra propia apariencia. Muchas veces descansamos en nuestra apariencia. Es un engaño de la soberbia. Tenemos alguna cosa buena y en ello se basa la arrogancia para hacerte pensar que ya estás por encima de otros, en un pedestal. Y puedes ponerte a discutir con otros, incluso con aquellos a quienes tú deberías reconocer y deberías sujetarte a ellos. Recuerden a Aarón y a María discutiendo con Moisés y la posición de Moisés. En Números capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y termina el versículo diciendo, y lo oyó Jehová. ¡Wow! Dios lo oyó. La arrogancia de su corazón Dios la había visto. Sí, a estos dos hermanos Dios le había dado un lugar destacado, pero la arrogancia les llevó a querer sacar a Moisés de donde Dios lo había puesto. Vean el poder de este engaño, hermanos. Cómo es que estos dos olvidaron toda la trayectoria que ellos tuvieron junto a Moisés. Se olvidaron a quién Dios le habló, a quién Dios hizo subir al monte, a quién Dios usaba para dirigirse, para hablar a ellos. Se olvidaron la posición que Dios le había dado a Moisés y solamente a Moisés. Pero la arrogancia se manifestó y les barrió con todo eso. Todo lo que ellos conocían, la arrogancia quitó todo eso delante de ellos. ¿Para qué? Para engañarlos diciéndole que ellos tenían que estar también en la misma posición que Moisés. Y qué caro le costó esto a ellos dos. O más a ella que a él. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Dice en Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ven el sueño de la soberbia? ¿Pueden ver el engaño de la soberbia que nos lleva a que nos alabemos a nosotros mismos y nos pongamos en un pedestal que no nos corresponde? Pero así solo aseguramos nuestra caída y traemos sobre nosotros gran miseria, gran pérdida, estando allí. La soberbia nos lleva a alabarnos y subirnos de posición, pero no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, según este texto, sino aquel a quien Dios alaba. No los aplausos del mundo. Es la aprobación de Dios la que debemos buscar. Poder estar en la posición que Dios nos pone, esa es la humildad. La posición que Dios nos ha señalado para que estemos. Dice Van der Berg, un comentario del libro de Jeremías, lo siguiente, de este pasaje. En contraste con esta necedad de la soberbia en estos versículos, se halla algo sobre la sabiduría verdadera, que no consiste en gloriarse en lo que tenemos, poseemos y hemos logrado, cosa que los hombres hacemos frecuentemente. Se trata de desistir de nosotros mismos, de nuestra iglesia, de cuánto todos nosotros podemos hacernos y darnos de sí mismo. Olvídate sencillamente de esto, dice el Señor. Gloríate en mí, el Señor, que hago misericordia y justicia y derecho en la tierra. Sigue diciendo este comentarista, las palabras misericordia, derecho, son familiares en las esferas del pacto. Indican que el Señor es leal en su pacto y que
retribuye, las promesas del pacto, pero también se cumplen las amenazas del mismo cuando el pueblo rompe el pacto por no vivir según la palabra de Dios. El pueblo se jactó de que el pacto estaba renovado, pero gloriarse no tenía contenido ninguno ante las palabras de Dios. Conóceme como yo te conozco a ti realmente. En las personas que lo hacen, yo Jehová tengo misericordia. Es lo que estuviese diciendo el Señor aquí. Conóceme a mí como yo te conozco a ti. Y sobre estos está la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios lo ha hecho todo, hermanos. Dios lo ha hecho absolutamente todo. ¿En quién nos vamos a gloriar? ¿En nosotros mismos? Eso sería un engaño de nuestra soberbia. Y no estaríamos actuando con humildad, que no toma lo que no le corresponde a él, por muchos dones, por muchas facultades que tenga esta persona, sino que espera que Dios se lo dé. Que Dios se lo dé. Hermanos, este pecado es muy engañoso y al mismo tiempo es muy sutil en nuestra vida. Muy sutil. Comenta Jonathan Edwards lo siguiente acerca del orgullo espiritual. El orgullo espiritual es tan sutil que aunque todos los cristianos sean culpables de caer en él, son muy pocos los que lo reconocen. Y mucho menos se arrepienten genuinamente de corazón por humillarse en la presencia de Dios. Este pecado es muy peligroso, muy sutil, muy engañoso y ha hecho que los poderosos caigan en pecados escandalosos. De los aspectos más peligrosos de este engaño de la soberbia es este en el que muchos de nosotros podemos estar. Este engaño de pensar que por unas cosas buenas que hay o que hacemos, o por los esfuerzos que hacen, o aún por los deberes religiosos que yo tengo en la iglesia, o por ciertos cambios o mejoras que yo he hecho en mi propia vida, creen que están en ese pedestal en el que Dios tiene que bendecirlo a ellos. Tiene que escucharles. Creen que Dios tiene la obligación de ayudarles porque ellos son o han logrado aquello o lo otro. Y aún así, al final cuando se mueren, concederles la entrada en su reino. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! ¡Qué engaño más terrible! Muchas son las personas que se encuentran en el engaño de sus soberbias, creyendo que por sus propias obras de justicia tienen el favor de Dios con ellos y creen que tristemente saldrán absueltos del juicio de Dios. Esa es la voz del orgullo. No la creas, no la creas. Dios ha declarado quién eres tú realmente delante de Él. Estás muertos en tus delitos y en tus pecados, bajo su condenación y bajo el desagrado de Dios con tus delitos y con tus pecados ante Dios. Aunque tengas y hagas unas o algunas cosas buenas por aquí y por allá, estas no te suben en ningún pedestal ante Dios, no te hacen, amigo mío, merecedor del bien y del favor de Dios. No, Él lo declara así de ti y de todos nosotros. Solo Jesucristo es quien nos puede colocar en esa posición contraria que la arrogancia nos dice a nosotros que merecemos las virtudes de Dios. Él nos dice, Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente por mí. Cristo es el único que nos pone en la posición donde Dios nos recibe. Cristo es el único que nos pone en la posición donde Dios nos bendice, en la posición donde Dios nos perdona, en la posición donde Dios nos salva y nos declara justo. Solo Cristo puede ponernos en esa posición. ¿Y qué posición es esa? Es la posición de humillado, de pobre de espíritu, de arrepentido y de humilde de corazón. En esa posición, solo Cristo te puede poner. Y desde esa posición, y solamente desde esa posición, es que comenzaremos a recibir los favores de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
La altivez consiste en tener en poco el Evangelio de Dios y seguir apoyado en algunas virtudes que tenemos, porque eso es lo que oye, la voz de la soberbia para esperar algún bien de Dios. Pero la humildad consiste en no seguir tras esas imaginaciones de grandeza de uno mismo, sino recibir lo que Dios nos dice y entender la realidad de las cosas y de la verdadera condición en la que nosotros nos encontramos. Mis virtudes, mis esfuerzos, mis ideas, mis buenas intenciones no sirven para nada. No alcanzan lo que Dios pide para traer sobre nosotros la vida eterna y la bendición que Él nos quiere dar. Son solo los esfuerzos de Cristo, son solamente las virtudes de Cristo lo que logran que yo obtenga el favor de Dios. Mira cómo el engaño de las soberbias lleva a la perdición eterna a tantos hombres y mujeres en este mundo. El engaño de la soberbia. ¿Te engañará a ti también la soberbia? ¿Te engañará a ti? Quisiera Dios que te puedas humillar para dejar tus virtudes a un lado y dejar de oír los susurros engañosos de la soberbia y venir a poner tu confianza solamente en Cristo para que Dios te reciba y te dé el perdón y la vida eterna. Porque el fruto del engaño de la soberbia es una conciencia, escúchame, es una conciencia llena de obras muertas. El fruto del engaño de la soberbia es una conciencia llena de obras muertas. Pero la sangre de Cristo es más poderosa para limpiarnos. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 14, «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por todos aquellos que ponen en Él su fe y se arrepienten de su soberbia. El engaño de la soberbia no permite que escuchemos la voz de Dios. Y el engaño de la soberbia nos monta a nosotros en un lugar que no nos corresponde, confiando y apoyándonos como base nuestras obras y lo que nosotros creemos engañosamente acerca de nosotros mismos. Y como último punto, tenemos un elemento que tener muy en cuenta. El engaño de la soberbia es el poder que despliega este engaño de la soberbia, que da una falsa seguridad y que lleva hasta sufrir el engaño. Voy a repetir eso. Es el poder que despliega este engaño de la soberbia, que da una falsa seguridad y que lleva a uno a estar dispuesto a sufrir la consecuencia. Este engaño de la soberbia puede coger a su presa y la arrastra hasta la cima, al pedestal, y desde allí la despeña. ¿Han visto cómo hacen las águilas con aquellos animales grandes, como esas cabras grandes que están allí en las montañas? Ellas no tienen la fuerza para poder cargarla y llevársela, sino que ellas las arrastran para poder despeñarlas y que se desplomen contra el suelo y luego devorarlas. Así es el engaño de la soberbia. Te lleva hasta la cima y desde allí te despeña para que te destruyas. Mira el punto anterior. ¿Cuántos siguen subidos en el mérito de sus virtudes? Lo que hacen, lo que han hecho, y siguen seguros en eso. Y aún oyendo el Evangelio que les dice que tienen que abandonar esa posición. ¿Ustedes escucharon alguna vez la frase que dice, bueno, si me tengo que ir al infierno, me voy al infierno? ¿Escucharon alguna vez eso? O, bueno, el día del juicio, ya veremos qué pasa. O, pagaré lo que haga falta que pagar y ya está. ¿Han escuchado esas frases alguna vez al predicar el Evangelio? Yo lo he estado escuchando bastante esta semana. El poder que despliega este engaño de la soberbia da una falsa seguridad que lleva a la persona a estar dispuesto a sufrir el daño. A sufrir el daño. No experimentamos eso en nuestros matrimonios, hermanos. Cuando nos alejamos de nuestro cónyuge por causa de nuestra soberbia, por causa de nuestra falta de perdón, y preferimos estar separados antes que humillarnos. Y eso trae una consecuencia en el carácter, trae una consecuencia en la relación, trae una consecuencia en los hijos, pero estamos dispuestos a sufrir la pérdida antes que humillarnos.
El engaño de la arrogancia hace eso. Te ciega, te nubla. ¿No experimentamos eso con algún hermano en la iglesia también? Cuando hay alguna diferencia entre un hermano y otro y preferimos estar separados, dañando a la iglesia, dañando nuestras relaciones antes que humillarnos. La soberbia nos engaña y preferimos sufrir la pérdida. Cuando Cristo nos manda a combatir la soberbia con el amor al hermano, el perdón por delante y el considerarnos menos que los demás. O cuando Cristo nos manda a combatir la soberbia con el amor a nuestras esposas y a nuestros maridos. Cuando Cristo nos manda a combatir la soberbia, hermanos, Él nos da sus mandamientos. Nos da su mandamiento. No son los mandamientos de Cristo para su iglesia un bien y un medio para combatir contra nuestra soberbia y sacarnos de la posición donde tendremos a Dios cara a cara resistiéndonos, para poder colocarnos en esa posición de humildad y recibir la gracia y los favores de Dios. ¿Será por eso que Dios nos dejó mandamientos en la iglesia, en nuestros hogares, para combatir esta soberbia, andando en el amor, en el perdón? ¿Será que es esa la intención de Dios para nosotros? Sus exhortaciones. ¿Por qué este engaño de la soberbia da una falsa seguridad que lleva hasta estar dispuesto a sufrir el daño? ¿Por qué? ¿Recuerdan a Usías en su enaltecimiento subido en su posición de sacerdote que no le correspondía? Y él entró y el sumo sacerdote Azarías, para decirle su locura, le advirtió que no haga tal cosa. Pero él nada, él seguía subido en su pedestal. Luego vinieron 80 sacerdotes para insistirle que él abandonara esa soberbia, hasta que Dios lo sacó de ahí con la lepra que le marcó todo el resto de su vida. Él estaba dispuesto a sufrir. Ahitofel, ¿se acuerdan? Aquel consejero real que creía que era la fuente de sabiduría del rey David. Pero resulta que escucharon a otro, Husai, otro consejero. Y en su orgullo, él no podía admitir que escucharan a otro hasta el punto de ahorcarse a sí mismo. Antes de humillarse, estuvo dispuesto a sufrir la pena de su soberbia. No pudo pensar con humildad y decir, Dios da y Dios quita. Dios coloca y Dios quita según su voluntad. No, él estaba tan seguro de su posición sobre todos que su soberbia le llevó hasta la misma horca. Hermanos, de nosotros es el tener un corazón donde el enaltecimiento florece por cualquier don, por cualquier privilegio o gracia que Dios nos da. Está en nuestro corazón ese mal. Pero Cristo es quien con su palabra puede derribar todas estas fortalezas, todas esas ideas y posiciones que la altanería construye en nuestras vidas. Cristo es el único que puede abrir nuestros ojos con su palabra para no seguir nuestras imaginaciones y traer a esa verdadera realidad, a esta vida de este mundo en el que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque este es el verdadero mundo en el que vivimos. Amigo, tú que permaneces en el orgullo y en la soberbia de tu corazón. Recuerda la ciudad de Edom, que en el momento que estaba recibiendo la profecía de parte de los profetas de Jeremías y de Abdías, Dios ya había dado su respuesta y su sentencia a su arrogancia. Con la profecía ya venía el destino de destrucción de esta ciudad. Así como Dios ya había sentenciado la destrucción de Edom por causa de su soberbia, también Dios ya sentenció su juicio para todos los soberbios de este mundo. Los que viven sin tener en cuenta a Dios. Los que se han colocado en la posición que no les pertenece. Dios ya tiene una sentencia para todos ellos. Dios ya ha establecido ese día. Y ese día no está lejos. El día terrible del Señor, el cual Cristo volverá por segunda vez a dar el pago y retribución a todos sus enemigos, los que voluntariamente permanecen en el estado de oposición y rebeldía contra un Dios justo y contra su voluntad. Ese día se acerca y Dios ya tiene su sentencia para ese día. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día.
el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos. Isaías capítulo 13, versículo 11. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. La sentencia de Dios ya está establecida. Así que tú necesitas salirte de esa peligrosa posición en la que tú estás y venir a colocarte en la posición de los que reciben el favor de Dios, para que por su gracia y por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de tus pecados vengas a recibir la vida eterna que Dios ofrece gratuitamente por medio de la fe. Y si has contado, ya no entre los que Dios resiste, sino entre los humildes a los cuales Dios da de su gracia. Cristo nos dé un corazón, hermanos, humilde, para que pueda oír los consejos de su palabra. Dios nos dé un corazón así. Por los instrumentos por el cual Él nos habla, para no seguir tras las imaginaciones de nuestra mente. Nos dé un corazón que pueda estar en el lugar que le corresponde estar, donde Dios nos ha puesto, y allí servirle, honrarle y hacer todo lo que debe hasta que Cristo indique otra cosa. Cristo nos dé un corazón humilde que pueda darse cuenta del engaño, de la arrogancia en la que yo y tú podamos estar, para salir de ahí y oír cuál es la voluntad de Dios para Él, y para mí y para ti. Y nosotros podamos orar junto con el salmista: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Podamos orar de esta manera. Vamos a inclinar nuestros rostros y dar gracias al Señor por su palabra.